Dios. Me acompañan en su Biblia Mateo capítulo 6 y vamos a leer versículo 31 hasta que termine el capítulo. Dice, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que han de beber, o por la ropa que se han de poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Wow. Fíjense, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Vuelta con la persona que está al lado y pregúntale, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú conoces a Dios? Pues dile, ¿por qué tienes cara de preocupado? O así ya es la cara, no. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Así que durante todo este año Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Y si Él sabe lo que nosotros necesitamos, tenemos un Padre en los cielos que provee todo lo que nosotros requerimos. Miren el versículo 33 que ustedes lo saben, pero en esta versión dice, lo más importante, fíjense, ¿cuál es lo más importante para todo este año? Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Fíjense, lo único que se tienen que preocupar ustedes no es por lo que ustedes necesitan, sino en reconocer a Dios como Rey y hacer lo que Él les va a pedir. Y dice, y Dios les dará a su tiempo todo lo que ustedes necesitan. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Y termina diciendo el Señor Jesús, así que no se preocupen por lo que va a pasar mañana, ya tendrán tiempo para eso. Así que con esa palabra vamos a descansar en el Señor. Así que vamos a orar y vamos a descansar en que todas nuestras finanzas están en las manos de Dios. Así que cierra ahí tus ojos y vamos a orar y vamos a descansar en esa promesa de que Él es nuestro Padre y que todo lo que nosotros necesitemos ya está cubierto para este 2026. Padre, en el nombre de Jesús, oramos dándote gracias en este momento, Señor, por la oportunidad y Señor, porque podemos confiar. Hemos cantado en este momento que tú eres, Señor, yo soy tu hijo, tú eres mi Padre y yo sé que tú me amas. ¿Cuántos lo pueden decir con esa confianza? ¿Por qué no lo puedes decir con esa confianza de decir al Señor? No sé si puedes prender el piano, por favor, tantito. Gracias. ¿Por qué no lo puedes decir con confianza y decir, Señor, yo confío, di conmigo, yo confío en mi Padre. Dilo fuerte, yo confío en mi Padre, porque Él me ama. Dile, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Dilo fuerte, yo solo sé que yo soy su hijo y mi Padre me ama. Dile fuerte, yo solo sé que yo soy su hijo. Fuerte. Y Él es mi Padre y mi Padre me ama. ¿Cuántos pueden confiar en ese Padre? Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. yo solo sé
soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Dilo otra fuerte. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Ay, gracias por amarnos tanto así. Señor, echamos fuera todo temor, porque en el perfecto amor no hay temor. Si yo sé que Él me ama, toda preocupación se va en este momento. Podemos confiar en ti. Podemos confiar en que tú ya sabes todo lo que vamos a necesitar para este 2026. Y podemos confiar en tu provisión. Podemos confiar en tu amor. Y podemos confiar en que tú ves, Señor, todo lo que nosotros requerimos. Y ya está. Ya está. Todo lo que tú necesitas está cubierto. Dije, todo lo que tú necesitas ya está cubierto. Y si tú lo crees, dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Ok, perfecto. Antes de que iniciemos, quisiera preguntarles si hay alguien que nos visite por primera vez o todos somos de casa. A ver, volteen al que tienen al lado, al que está atrás de ustedes. Véanle la cara y díganle, ay, te hiciste algo nuevo el día de hoy. Se ve resplandeciente tu rostro. Bueno, si todos somos de casa, ¿por qué no nos ponemos en pie? Y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Es nuestra visión. Después de eso vamos a orar para que todos los pequeños, los jóvenes y también aquí en la nave podamos recibir la palabra el día de hoy. Así es que vamos todos juntos, decimos, hoy recibimos la palabra que viene del cielo, específica para mi vida, para este tiempo en particular y para el propósito diseñado para mí. Porque el deseo de Dios para mi vida es que complete, avance, edifique, construya, arregle, ordene, afecte, influya, incremente, fructifique, multiplique, sea prosperado y sea promovido por Él para hacer luz a las naciones y llevar su reino, gloria, cultura a todo lugar. Amén. ¿Verdad? Todos se quedaron así, todos dijeron, ahí estamos. Bueno, ¿por qué no tomas a la persona que tienes a un lado? Toma a la persona que tienes a un lado y ora por él. Vamos a orar en estos momentos, declarando que la palabra de Dios que necesitamos el día de hoy va a penetrar en lo más profundo del corazón de mi hermano y de mi hermana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque yo sé que tú eres fiel, eres maravilloso, eres todopoderoso, y para ti no hay nada que sea imposible, Señor. Aún el corazón más duro, Padre, tú lo puedes ablandar, tú lo puedes transformar, Señor. Y hoy declaramos que hay corazones que están contritos y humillados en este lugar, tanto desde el más pequeño hasta el más grande, y que estamos en la disposición, estamos con esa hambre de ser edificados a través de tu palabra, a través de tu visión, a través de tu reino, Padre, de lo que tú, Señor, ya estás haciendo en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque yo sé que la palabra, Señor, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de hoy en adelante. Señor, salimos transformados, salimos renovados, salimos cambiados, Señor, formados por ti para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendice a cada uno de los que van a impartir la palabra en las diferentes áreas, Padre, para que sea a través de ellos, Padre, que tú empieces a dar esa bendición, Señor, a cada uno de los pequeños, jóvenes y toda tu iglesia que está aquí reunida y a través de las plataformas. Te damos gracias, Espíritu Santo, pidiéndote que seas tú quien nos guíe y nos dirige durante todo este tiempo. En el nombre todopoderoso de nuestro amado Señor Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Pueden pasar los pequeños a sus clases, los jóvenes también. Y bueno, te voy a pedir a todos los que nos quedamos aquí que vayas a la palabra y vayas a Filipenses capítulo 4,
Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vamos a leer 2 versículos. Después de esto vas a buscar Salmos, capítulo 37, versículo 25. Salmos 37, 25. ¿Ok? Y si todos nos ponemos de pie, por favor. Esto es para honrar la palabra de nuestro Padre y de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Entonces vamos primero a Filipenses 4:19. Dice la palabra del Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. Pueden tomar asiento, hermanos. Y hoy lo que quiero compartirles, y no quiero tardarme, déjenme traer otro, voy a traer un atril. Es acerca de la provisión que Dios nos provee. Algo que compartía el apóstol cuando antes de que oráramos para traer los diezmos y las ofrendas, era precisamente acerca de cómo Dios nos provee de todo lo que necesitamos. Y mientras que estaba buscando la definición de lo que significa provisión en la palabra, encontraba esto, y la verdad es algo que a mí me gusta mucho, porque dice esta definición: una provisión es facilitar algo que es necesario para un fin. La provisión es facilitar algo que es necesario para un fin. Es aquello que Dios te da a favor de una visión. ¿Sí? Dice, entonces quedamos que la provisión es facilitar algo que es necesario para un fin. Es aquello que Dios te da a favor, te da para que cumplas una visión. Entonces, cuando Dios habla acerca de darnos una provisión, es aquello que nosotros necesitamos para que podamos cumplir con una meta. Entonces, cuando nosotros hoy estamos hablando en este año, que es un año y es un tiempo de aceleramiento. Es un tiempo de aceleramiento, pero también es un tiempo en el cual nosotros necesitamos pedirle sabiduría a Dios. ¿Por qué? Porque imagínense a un coche, imagínense a una... ¿Cuántos han visto la Fórmula 1? ¿Sí? ¿A qué velocidad va un coche ahora sí que en la Fórmula 1? ¿A qué velocidad va? No, va como a 320 kilómetros por hora. Imagínense, regularmente nosotros cuando estamos en la ciudad, en las vías grandes, nos permiten solamente ir a 80 kilómetros por hora, ¿no? Hay unos que se pasan, ¿no? Pero vamos a 80 kilómetros por hora, y de repente cuando estamos viendo en la ciudad, pues tú dices vas a 80 y algunos te dicen es que vas muy rápido, ¿no? Pues voy al límite, ¿no? En esa parte. Pero imagínense ir en un bólido que vaya más de 300 kilómetros por hora, y que la persona que vaya dentro de ese bólido sea una persona que no esté capacitada para resistir precisamente la presión, porque ahora sí que conforme a las leyes de la física, conforme a la acción, conforme a la velocidad, siempre hay una energía o hay una fuerza opositora, hay una fuerza que se opone a ti. Entonces imagínense que una persona que le den un coche de Fórmula 1 y que no esté capacitada, que no esté entrenada para poder tener y llevar esa velocidad, lo tome. ¿Qué sucedería con ella? Pues prácticamente yo creo que a los 10 metros ya estaríamos ahí cantándole las golondrinas, ¿no? Prácticamente. Entonces es importante entender que cuando Dios nos habla acerca de aceleramiento, también Dios nos va a hablar acerca de sabiduría. ¿Para qué? Para saber qué hacer con lo que Dios nos va a proveer. Entonces necesitamos entender esto. Por eso, cuando Dios te habla acerca de la provisión, o te habla, acerca del aceleramiento, ese aceleramiento tiene que ir acompañado con sabiduría. ¿Para qué? Porque conforme en el momento en que Dios empiece a proveerte lo que necesitas,
tú debes de tener ya una visión y un plan desarrollado para saber qué hacer con lo que Dios te va a dar, con lo que Dios te va a proveer. Entonces, por eso me gustó esta definición. Es facilitar algo que es necesario para un fin. Es aquello que Dios te da a favor de una visión. Ahora yo te preguntaría a ti, estamos en un año de aceleramiento, pero te pregunto ahora, ¿cuál es tu visión? Los recursos que el Señor te va a proporcionar, ¿en qué tú los vas a invertir? ¿Qué es lo que vas a hacer con ellos? Muchos dirían, ay, es que Dios me va a bendecir y me va a dar recursos, y lo primero que estoy pensando es, ya me vi en una camioneta, ¿no? Que si Dios te da la bendición y ese es el fin, Dios lo va a proporcionar. Eso es muy importante. Pero si no es el fin, entonces estás ahora sí que poniendo tu visión en un punto equivocado. Pero aquí es importante entender cuál es el punto, qué es lo que Dios va a hacer o qué es lo que tú vas a hacer con esa provisión. Y hay muchas formas en que Dios nos manifiesta su provisión. Hay muchas maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Y es lo que quiero compartirte el día de hoy. Te digo, por eso no creo que no me voy a tardar mucho. Eso creo yo. Así que estoy viendo mi visión de decir no me voy a tardar mucho. Pero Dios, hay maneras en las cuales Dios te va a provisionar. Uno de los puntos es que Dios te provisiona a través de medios naturales. Los medios naturales, pero que al final de cuentas están sujetos a lo sobrenatural. Todo lo natural está sujeto a lo sobrenatural. Debes de entenderlo esto, porque si nosotros no entendemos que todo lo natural está sujeto a lo sobrenatural, automáticamente en ese momento estamos cortando el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en la naturaleza. ¿Sí? Nosotros iniciamos, ahora sí que iniciamos este 2026 con noticias y con situaciones que empezaron a suceder aquí en el país, ¿no? Iniciamos el día 2, iniciamos con un temblor. De repente todo se movió, dijo el Señor, necesito moverle las ideas, ¿no? Necesito moverle las ideas para que se pongan, ahora sí que se pongan las pilas y sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Iniciamos, y como lo decía también el apóstol, las cosas se están acelerando. Iniciamos con una situación, nosotros nos estamos basando muchas veces en lo que sucede en el continente americano, pero también están sucediendo cosas en el continente asiático, en el continente oriental, y son cosas en las cuales nosotros tenemos que también poner ojo. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, todo lo natural, ¿sí?, se sujeta a algo en lo espiritual. Entonces, todo lo que esté sucediendo en el mundo, ¿sí?, está sujeto a algo que ya está designado en los cielos. Entonces, es importante entenderlo. Por eso es el aceleramiento. Por eso es la necesidad de poder predicar el evangelio. Por eso es la necesidad de ir y hablarle a las personas de Cristo. ¿Por qué? Porque los tiempos se acortan. No podemos decir qué fecha ni en qué momento. No lo podemos explicar, no lo podemos decir porque solamente está en la voluntad del Padre, en el conocimiento de Él. Pero en su iglesia debe de haber el entendimiento de lo que está sucediendo. Por eso es importante entender, decía el Señor Jesucristo, cuando le preguntan, ¿cuándo será el fin? Y Él le dice, no está, o sea, ahora sí que ustedes no lo pueden conocer, ¿sí?, ni los hombres, ni los ángeles, nadie lo puede conocer. Pero dice, hay unas señales. Entonces tenemos que ver las señales. Ojo, no debemos de dejarnos engañar por señales que no provengan de Dios, ¿sí? Pero da señales. Y esas señales se están cumpliendo en este tiempo. Se están empezando a cumplir y están muchas veces en un proceso más acelerado. Vuelvo a repetirlo. Si en el mundo empieza esa aceleración, es porque también en la iglesia va a empezar a suceder esa aceleración. Entonces necesitamos estar ahora sí que conectados con Dios. Entonces Dios nos va a bendecir de maneras naturales, a través de medios naturales. ¿Cuáles son estos medios? ¿Cuáles son los medios naturales sobre los cuales Dios nos va a proveer o nos va a bendecir? Nos va a bendecir a través de tu trabajo. Dios va a empezar a abrir puertas de una manera sobrenatural en tu trabajo. ¿Para qué? Porque hay un fin, hay un propósito. Y el propósito es que tú precisamente tengas los recursos necesarios
para que tú puedas continuar con la obra encomendada. Dios nos habla a través de la familia, Dios nos va a hablar a través de la iglesia, Dios nos va a hablar a través de cuestiones espirituales, a través de la oración, a través de la obediencia en su palabra, a través de la fe. Dios nos va a hablar a través de maneras milagrosas. Vamos a empezar a experimentar y a ver cosas milagrosas que Dios va a empezar a realizar, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Necesitamos estar bien enfocados en eso. Dice la palabra, y hay algo que con el versículo que empezó, uno de los versículos es el Salmo 37:25. Dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Uy, no, todos se quedaron así. ¿Cuántos justos hay aquí? Si tú estás pensando que no eres justo porque el día de ayer no hiciste algo bueno, estás equivocado. Porque esa es la naturaleza, eso es lo que el enemigo trata de hacer para engañarte y que tú no creas en la justicia que Dios opera en ti. No somos justos por nuestros méritos, somos justos por los méritos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6 versículo 33, dice: primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? Nosotros somos justos porque Él es justo. Lo que Él es ahora en Cristo Jesús somos nosotros. Entonces tienes que estarle declarando al enemigo constantemente eso: yo soy justo, no por mis méritos, sino por los méritos de mi Padre en mi vida. Y eso es como yo me tengo que levantar todos los días y trabajar, porque en la justicia de Dios tú vas a empezar a ver de una manera clara y vas a empezar a obrar conforme a los principios y los patrones que Dios ha establecido en su reino. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a empezar a tener esa sabiduría que viene de lo sobrenatural para saber actuar en diferentes momentos y en diferentes casos. ¿Ok? Entonces necesitamos entender esto. Entonces Dios va a obrar de esa manera. Y dice: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. Dios es un Dios que obra a través de generaciones. Cuando encuentra un hombre o una mujer que trabaja en la justicia, en su justicia, Dios no se olvida, no se va a olvidar de lo que tú ya has sembrado, sino que lo va a recordar y va a empezar a obrar, así como obra en nosotros por el Señor Jesús. Ahora también va a empezar a obrar en nuestra descendencia por el Señor Jesús y por la justicia que tú has ejercido. Entonces tus hijos tú vas a poder descansar, vas a poder estar tranquilo en lo que Dios va a empezar a hacer en tu descendencia, tanto en tus hijos como en tus nietos, si tú obras de esta manera, si tú eres justo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces dice: Dios nos suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en el Salmo capítulo 128, versículo 1 y 2, vamos a empezar a definir esta parte de cómo Dios va a empezar a bendecirte, va a empezar a obrar en tu vida, tanto a través de medios naturales, como a través de medios espirituales, como a través de medios milagrosos. ¿Ok? Vamos a empezar a desmenuzarlo. Salmo 128, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo ¿de qué? De tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Cuántos quieren trabajar? Ahora sí, todos dicen amén, 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 ¿no? O sea, es importante entender que Dios, desde el momento en que nos creó, nos puso a trabajar. Y todos se quedan así de que, sí, le dio una encomienda a Adán. ¿Qué tenía que hacer Adán? Labrar la tierra, cuidar el huerto. Era una tarea que él tenía que hacer. ¿O a poco nada más creen que llegó y dijo: me voy a sentar y voy a esperar que Dios haga todo? No, lo que tenía que hacer Dios ya lo había hecho. Ahora Dios te dice a ti: yo ya hice todo para que tú seas bendecido, tú seas prosperado. Ahora lo que necesito es que en lo que ya hice, tú empieces a trabajar.
porque todo lo que tú empieces a trabajar conforme a mi voluntad será bendecido, será prosperado. Por eso yo cuando oro digo, Señor, bendice el trabajo, bendice las manos de mis hermanos, porque a través del trabajo y de esas manos, Señor, van a empezar a producir riquezas, van a empezar a producir prosperidad. Pero necesitamos ¿qué? Trabajar. Voltea con tu hermano y dile, híjole, como que te veo así, como que te veo con ganas o no te veo con ganas de trabajar. Trabajo y autonomía. Dios nos capacita dándonos dones y talentos naturales y dándonos la capacidad de aprender, ¿sí? Dándonos la capacidad de aprender y cuidar de nosotros mismos y nuestras familias, siendo el trabajo una de las formas en las cuales Dios nos va a provisionar, nos va a bendecir. Entonces es importante que Dios, como dice el pasaje, dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Dice, 3 veces serás bendecido. 3 veces serás bendecido. Dile a tu hermano, dile, ¿quieres trabajar o no? ¿Quieres trabajar o no? Amén. O sea, tienes que decirle, vamos a trabajar. Este año ya sé que tenemos un trabajo secular donde Dios nos va a bendecir, pero también hay un trabajo dentro de la iglesia. Y Dios va a bendecir todo lo que tú hagas. Dios lo va a bendecir, ¿ok? Perfecto. También Dios, eso lo hace a través del trabajo. Pero también Dios lo que quiere es bendecirte a través de la familia y a través de la iglesia. La familia y la comunidad de fe son canales en los cuales Dios nos haya apoyo mutuo, donde se proveen alimentos, ropa y ayuda cuando es necesario. Es necesario muchas veces. Dice la palabra del Señor que si nosotros vemos a un hermano que está pasando por necesidad, ¿qué tendríamos que hacer? Ayudarlo, no cerrar nuestra mano. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, no sé si desafortunadamente, no sé, siempre va a haber necesidad. Pero hay hermanos que a lo mejor van a venir con cierta necesidad en la cual no tienen los recursos. Pero Dios los está trayendo a una comunidad para que a través de esa comunidad sea bendecido y toda maldición se rompa. Y entonces cuando alguien entra por esa puerta, está entrando a una comunidad, a una iglesia, a un cuerpo en Cristo, a hermanos que tenemos que tener esa sabiduría y ese entendimiento para poder trabajar con ese hermano, con esa hermana, con esa familia, para que toda maldición de pobreza, toda maldición de ignorancia, toda maldición de falta de conocimiento, de entendimiento en lo espiritual, se rompa. Y entonces esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Y es como Dios va a empezar a bendecir a esa gente. ¿Sí? Es como nosotros lo que decimos constantemente. ¿Qué es lo que sucedía con la iglesia primitiva? Cuando inició la iglesia primitiva, ¿cuál era la característica de la iglesia? Dice que todos los días se reunían para compartir el pan, para compartir lo que les hacía falta. Exactamente. Yo no quería entrar en ese punto, ¿no? Porque van a decir, luego el pastor va a decir que vendan sus casas. No, yo no les digo. Eso Dios se lo revela, yo no. O sea, ahora sí que Dios se lo va a revelar. Pero hay bendiciones, hay ocasiones que sucede de esta manera. Nosotros fuimos bendecidos. Ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contárselo, ¿no? Pero nosotros hemos sido bendecidos de esa manera, ¿sí? Ahorita no tengo el coche, pero hace algunos años, 2018, Dios de una manera sobrenatural, un día llegaron unos hermanos y me dijeron, pastor, me dijeron, hemos visto su trabajo. Y yo me quedé así. Hemos visto su compromiso. Y Dios puso en nuestro corazón y llegaron con las llaves de un coche. Pero no nada más conmigo, primero sucedió con el apóstol. Y dije, yo no sabía en ese momento, dije, pero él es mi padre espiritual y lo que él reciba, yo lo recibo. Y después de que recibió, yo recibí, dije, gloria sea al Señor. Pero Dios hace eso. O sea, y todos se quedarían así de que yo no fui a pedirlo, sino, Dios sabía nuestra necesidad, pero Dios obró.
Y hay algo que yo compartía precisamente en la clase hace rato, y le decía que Dios te favorece. Dios no que tenga favoritos, sino que favorece a aquel que le busca. Y hay muchas veces, hay un versículo bíblico que dice, inútil, o sea, siervo fiel, siervo inútil, ¿sí? Soy, porque solamente lo que se me encomendó fue lo único que hice. Pero Dios no necesita muchas veces de estarte pidiendo algo para que tú lo hagas. ¿Y cuál es el ejemplo? Cuando dice la palabra del Señor que estaba en los cielos, dice la palabra que estaba en los cielos y dijo, ¿quién irá por nosotros? No le mandó a alguien, sino dijo, ¿quién irá por nosotros? Dice que escuchó una voz desde el cielo que dijo, heme aquí, envíame a mí. No le dijo específicamente a alguien, simplemente dijo, ¿quién irá? Y alguien que estaba atento a la voz de Dios dijo, yo voy. Y el ejemplo que ponemos precisamente es el del rey David. ¿Por qué? Porque en ese momento dice la palabra que estaban a punto de pelear contra los filisteos. ¿Y qué era lo que sucedía? Del lado de los filisteos había un pozo con agua. Estaba descansando David. ¿Qué estaba haciendo David? Descansando. Él estaba descansando y él empieza a susurrar. ¿Quién me pudiera dar agua de ese pozo? ¿De una orden? No. Era un deseo que había en su corazón. Pero ¿qué sucedía? Había 3 hombres que estaban en la puerta de su tienda. A esos hombres no se les dio una orden, escucharon lo que su rey estaba deseando. ¿Y qué hicieron? Salieron corriendo. Dicen que después de tanto que estuvieron peleando, las espadas no se les podían despegar de la mano. Y trajeron el agua. Y eso es cuando Dios quiere favorecerte, cuando Dios no te pide algo, pero tú estás en esa comunión tan íntima que escuchas un susurro de Dios que no te está pidiendo a ti, pero que lo escuchas y que en ese momento dices, yo voy a hacerlo. Y eso es lo que sucedía, les decía yo también en la clase, ¿qué sucedió con Josué? ¿A quién le hablaba Dios? Le hablaba a Moisés. Dice que le hablaba y le decía, necesito que vengas al tabernáculo. Y iba corriendo Moisés. ¿Pero qué hacía Josué? Si a él no lo habían llamado. A él no lo habían llamado, ¿sí? Josué era el que iba y decía, no me llamaron a mí, pero yo quiero saber qué es lo que está haciendo Moisés con el Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar, dice, pero entonces ¿a quién vas a poner? Aquel al que no le pedí nada, pero que siempre estuvo ahí. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Necesitamos hacer más allá de lo que Dios nos puede o nos está pidiendo. Entonces, Dios nos bendice a través de la familia y a través de la iglesia. Somos una familia en Cristo. Entonces, si somos una familia, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Bendecir a otro. Voltea con tu hermano y dice, te voy a bendecir. Ay, todos se quedan así. Te voy a bendecir. No sé cómo, pero te voy a bendecir. Dios me va a dar una bendición para ti. Amén. Ahí está. ¿Sí? Eso es otra de las formas en las cuales Dios nos empieza a bendecir y hay que entenderlo. Ahí van a llegar recursos, algo va a llegar a tus manos. Algo va a llegar a tus manos, pero esa que te va a llegar a ti va a ser parte para ti y parte para alguien más al cual vas a proveer, porque Dios tiene un propósito. Si lo crees a Dios, dale un fuerte aplauso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tener entendimiento, tener sabiduría. Porque a lo mejor te llega y dices, bueno, esto es para mí, pero llega Dios y te dice, espérate tantito. Sí, vas a tomar de eso, pero yo necesito que bendigas a alguien más. ¿Por qué? Porque hay un propósito en la vida de esa persona, en la vida de esa familia. Hay un fin. Entonces yo necesito proveerlo y va a ser a través de ti. ¿Ok? Bueno, siguiente, ¿cómo Dios nos va a bendecir a través de medios naturales? A través de ser buenos administradores y de ser generosos. Voltea con tu hermano y vele si tiene cara de generoso.
Ahora, así que estábamos pasando por Navidad y todo eso, y pues entra el cuento de Scrooge, ¿no? Entra el cuento de Scrooge. ¿Qué era lo que hacía Scrooge? ¿No lo han visto el cuento de Navidad? ¿No lo han visto? Todo lo que trabajaba era rico, y todo lo que era lo que hacía, pues acumularlo, hasta que llega una noche y empieza a tener sueños y empiezan a visitarlo y empieza a darse cuenta de que no disfrutaba del trabajo de sus manos, no lo disfrutaba y no bendecía a otros, no los bendecía. Entonces necesitamos entender eso. Dios nos va a proveer para bendecir. Entonces necesitamos ser buenos administradores, mayordomos de lo que Dios está dándonos. ¿Y cómo vamos a ser mayordomos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ser mayordomos de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros? Dice en la palabra de Dios, cada uno según el don que has recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué dice? Cada uno, 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, según el don. ¿Qué tipo de dones? Dones tanto espirituales como naturales. Entonces, si yo he sido bendecido, Dios me ha dado dones en lo natural, yo tengo que ver cómo bendecir, ser buen administrador para bendecir a otros a través de ese don. Si he recibido dones espirituales, tengo que ser un buen administrador para saber cómo bendecir en lo espiritual a mis hermanos, porque para eso fuimos creados. Dios puso en ti algo que alguien más necesita. Dios puso en ti algo, no todos lo creyeron, pero bueno, Dios puso en ti algo que alguien más necesita. ¿Sí? Dios te ha dado paz, Dios te ha dado tranquilidad, Dios te ha dado un don de milagros para que puedas operar en milagros, para que puedas operar en que puedas producir. A lo mejor Dios te está llamando a que tú abras y constituyas una empresa para ser empresario. Y a través de eso empieces a darle trabajo a muchos hermanos, a personas a las cuales Dios va a empezar a darles esa provisión que ellos necesitan a través de ti. No todos lo creen, pero bueno, le damos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios. Entonces, necesitamos ¿qué? Decía el apóstol Jorge, necesitamos tener una idea. Así que necesitas tener una idea para saber a lo que Dios. Como te lo dije, ahora sí que me acuerdo de la definición. Dios te va a proveer para que tú cumplas con un fin determinado, con una visión. Entonces, si Dios te está abriendo el entendimiento para ser empresario, es porque tienes un fin y tienes una visión. ¿Ok? Seguimos entonces. Y eso también entra, ahora sí que van a entrar, así yo no quería entrar en esta parte, hace rato cuando dijo la hermana, es que a través vendían las casas, ¿no? Vendían sus casas y vendían, no vamos a hablar sobre eso, sino que también Dios, cuando te empieza a bendecir a través de ¿qué? De honrar a Dios. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es honrar a Dios. O sea, necesitamos honrarlo primero a Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él honra a quien le honra. Decía la semana pasada, yo hace muchos años, alguien me hizo esta pregunta, ya lo he compartido muchas veces. Una joven me decía, una joven hermana en la fe, ella me hizo una pregunta, dice, bueno, si un joven cristiano decide ahora sí que tener un noviazgo con una persona que no conoce de Cristo, ¿aún así Dios lo bendeciría? Y yo me quedé así, pues yo en esos tiempos estoy hablando del año 2000, así que estoy hablando del año 2000. Yo en ese momento me quedé así con cara de what, dije, chis, ¿Dios los bendeciría? Ya después supe que sí, ¿no? Pero no te va a bendecir de la misma forma que va a bendecir a otro. Pero necesita, o sea, Dios te va a bendecir porque Dios no te va a rechazar. ¿Sí? Dios no te va a rechazar, pero no te va a bendecir de la misma forma. No te va a prosperar. Pero cuando tú ya empiezas a entrar en su camino, cuando tú ya empiezas a entrar en su voluntad, y en ese momento Dios empieza a restaurar todo para que eso se convierta en una bendición más grande. ¿Por qué? Porque todos cuando llegamos aquí, pues no llegamos perfectos, ¿o sí? ¿Y a poco Dios te rechazó? ¿Dios te rechazó? Pues no. ¿Y eras perfecto? ¿Todo lo hacías correctamente? No, pues por eso llegaste aquí.
Por eso llegamos aquí, porque las cosas no las hacíamos perfectas, porque el único que lo hace perfecto es Él. Y entonces necesitamos a Él. Para poder ser perfeccionados necesitamos al autor de la perfección, y es Él. Entonces entramos aquí y Dios va a empezar a perfeccionarte, ¿ok? Entonces necesitamos entender esta parte a través de la generosidad. Dios te va a bendecir cuando tú lo honras, ¿con qué? Con tus diezmos, con tus ofrendas y bendiciendo a otros. Porque en el momento que tú haces eso, la puerta de lo sobrenatural se empieza a abrir. Se empieza a abrir. Y se los digo, o sea, les digo, yo puedo dar muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en estos 29 años. Ya llevo 29 años en el Señor. Le digo al Señor, gloria a Dios, ya llevo más años contigo que sin ti. Me sonó como canción. Me sonó como eso como canción, ¿no? Pero, sí, o sea, tuve 22 años sin conocerlo y tengo 29 años ahora en el Señor conociéndolo. Digo, Señor, gracias. Ya llevo más años en ti que más años sin ti, ¿no? En esa parte. Pero lo hemos comprobado, o sea, Dios te va a bendecir de una manera sobreabundante. Hay tiempos y hay temporadas. El apóstol hablaba y decía, hay tiempos de noche y hay tiempos de día, hay tiempos de invierno y hay tiempos de primavera. Pero todos esos tiempos son dados por el Señor para que tú seas capacitado. Tú seas capacitado, yo sea capacitado. Hay momentos, como decía, yo chillaba cuando antes llegaban momentos en que yo decía, nadie me hace caso, nadie me pela en la iglesia. Pero no entendía que estaba pasando por un tiempo de noche. Y en ese tiempo de noche, ¿qué es lo que tenía que hacer? Buscarlo a Él. Porque sabía que iba a llegar. Ahora ya entiendo que cuando pasa eso es porque Dios me dice, necesitas involucrarte más conmigo, porque va a resplandecer el día. Y cuando resplandezca el día, lo que yo hice en la noche contigo va a empezar a salir a la luz. Entonces por eso dice la palabra, dice, tú que oras, ora en lo íntimo, porque tu Padre que ve en lo íntimo, ¿qué dice? Te recompensará en público. Entonces Dios, ¿qué es lo que necesita hacer? Pues necesitas entender las temporadas para saber qué tiempo estás viviendo y conforme al tiempo obrar, trabajar, no quedarte dormido. Te quedas ahí, pues ya que nadie me hace caso, pues no va a hacer nada, ¿no? Va a quedar ahí, ¿ok? Entonces necesitamos entender esta parte. Vamos a bendecir a Dios dando nuestros diezmos, ofrendas. Vamos a empezar bueno, ahorita no va a entrar, pero también se van a empezar a dar las primicias. Cada una de estas cosas tiene una bendición. Por eso hay que profundizar. No nada más es hablar por hablar, sino saber por qué lo estamos haciendo. Y dice la palabra que cada quien dé como propuso en su corazón. Lo que tú hayas propuesto en tu corazón, eso es lo que Dios va a bendecir. Dios va a bendecir lo que tú hayas propuesto en tu corazón. ¿Sí? Porque Dios dice que no se queda con nada, siempre da mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Ok? Dios, ¿qué es lo que hace? Bendecirnos a través de la oración. ¿Qué es lo que hace? Acudir a Él diariamente en oración y tener fe en sus promesas son claves para recibir su protección y provisión. Necesitas orar, necesitamos orar. ¿Por qué? Porque en la oración está la comunicación con Él. Y cuando tú te empiezas a comunicar con Él, ¿qué es lo que va a suceder? Él no se va a quedar callado, ¿o sí? Él, conforme a la necesidad que tú tengas, Él va a obrar, pero obra por fe. Si no tienes fe, nada va a suceder. Decían, bueno, como dice el pasaje, ¿no? Si tuvieras fe como el grano de una mostaza, le dirás a esa montaña, quítate de ahí, échate para acá, ¿no? Y luego dice alguien, ¿y después quién la va a regresar? Dice, pues el mismo que tuvo la fe, ahora dile, ahora regrésate, ¿no? Pero Dios, necesitamos que tener fe, y eso es algo que se hace diariamente, eso es algo que se hace continuamente, que nosotros necesitamos estar día y noche. ¿Por qué? Porque entre más tú estés en comunión con Él, entre más te relaciones con Él, ¿qué va a suceder en tu vida en lo espiritual? Te va a proveer de quién es Él. Él se va a empezar a dar. Él se da. Entonces es cuando tú dices, ¿qué es lo que pasa cuando tu hijo se empieza, o tu hija, o tu esposo o tu esposa de repente se empieza a juntar con malas amistades? ¿Qué va a empezar a suceder? Pues lo que con el que se junta se le va a empezar a pegar, ¿no? Y de repente decimos, es que tú no eras así.
¿por qué no eras así? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues investigar qué es lo que ve, con quién está o con quién no está, porque de algún lugar lo está tomando. De algún lugar lo está tomando. Entonces, cuando tú entras en oración con Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Dios te empieza a proveer de su carácter. Y entonces, ¿qué es lo que va a empezar a suceder en tu vida? ¿Qué es lo que sucedió con los discípulos? ¿Por qué le decían a Pedro, tú estabas con él cuando lo arrestaron? Porque Pedro no podía negar, ahora sí como diríamos, ¿no? Bueno, son dicho que se hemos dicho, no podía negar la cruz, ¿no? De su, que dicen ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque de tanto estar con el Señor, ¿qué era lo que hacía? Caminaba como Él, hablaba como Él, hacía las cosas que hacía Él. Entonces decían, pues no me puedes decir que no eres discípulo de Jesús porque haces lo mismo. En ese momento dijo, no, porque tenía miedo. Pero después ese miedo y ese temor se disipó. Y eso es lo que nosotros ocupamos. Dios nos provee, es una manera de proveernos. ¿Cómo nos provee? A través de la oración, de la comunión, de la comunicación. En esos momentos Dios te va a revelar lo que tú necesitas o lo que alguien más necesita. Vuelvo a repetírtelo. Cuando tú estás en comunión íntima, no nada más te dice Dios, yo necesito darte esto, no. Cuando estás en comunión íntima, Dios te va a empezar a mostrar lo que la iglesia necesita. ¿Para qué? Para que no te enfoques en ti. ¿Cuál es el problema del cristiano? Que cuando tiene problemas, en lugar de enfocarse en Dios, se enfoca en Él. Y eso es lo que te sucedió antes de llegar. Te enfocabas en ti y no te enfocabas en Él. Ahora que estás en Él, muchas veces te sigues enfocando en ti y no en enfocarte en Él. Porque dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando yo estoy en una comunión íntima con Él, ¿qué va a suceder? Él se va a preocupar por mis necesidades y yo me tengo que ocupar por las necesidades de Él. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? En lo que Él me está pidiendo. Y si yo me enfoco en lo que Él me está pidiendo, hay un fin, y hay una visión, y hay una misión. Entonces, si yo me enfoco en lo que Él me está diciendo, ¿qué va a suceder? ¿Me tengo que preocupar por la provisión? Porque yo estoy en sus asuntos. Hoy todos se quedan así con cara de bueno. Hay otro punto que Dios nos maneja para proveernos, es a través de la obediencia a su palabra. Voltea con tu hermano y vele cara si es obediente o desobediente. No le saques sus trapitos al sol, no se los saques, nada más ve si es obediente o no es obediente. Vele así de ahí, como que se me hace como que sí, como que no me convences, ¿no? Pero bueno, escuchar y obedecer a Dios, como lo maneja. ¿Cuántos han leído Deuteronomio capítulo 28? Bueno, no todos. Cuando Dios habla en Deuteronomio capítulo 28, dice, si tú haces todo lo que yo te ordeno, todo lo que está escrito en mi palabra, te bendeciré todos los días. ¿Y qué es cuando decimos, ay, pero ¿por qué Dios me va a bendecir solamente si lo obedezco? ¿Qué? Cuando tus hijos te desobedecen, ¿los bendices? Pues lo estás mal educando. Lo estás más acostumbrando porque dicen, ay, ¿cómo me va a bendecir? No, ahí existe una corrección. No un castigo, ojo, es muy diferente el castigo a la corrección. Porque el castigo no tiene un fin, la corrección sí. Cuando Dios te corrige es porque hay un fin y hay un propósito. En el castigo no hay fin, no hay propósito, ¿sí? Entonces necesitamos entenderlo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos esto y obedecemos a Dios, vamos a desbloquear todas las bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere bendecirnos en todo. Voltea con la persona que tienes a un lado y dice, Dios te quiere bendecir. Ahora dile, Dios te va a bendecir.
¿Lo viste convencido? ¿Sí lo viste convencido? Ok, perfecto. También necesitamos entender que debemos depender total y absolutamente de Él y contentarnos con lo que Él nos provee. Porque cuando yo soy agradecido, ¿qué dice Dios? Mira, le di nada más, ahora sí que le di nada más lo que Él me pidió y me agradeció. No le di más allá. Nada más le di lo que Él me pidió para ver cuál era su reacción. Y su reacción para conmigo fue agradecerme. Entonces está siendo capacitado para poder recibir más allá de lo que Él me está pidiendo. No todos lo creen, pero bueno. Entonces cuando yo soy agradecido con Dios, le digo: Señor, gracias por el alimento. Si yo a lo mejor en estos momentos me paro y digo: en la casa nada más tengo huevos, y a lo mejor me levanté con unas ganas de arrachera. Me levanté con ganas de arrachera y llego a la casa, llego al refrigerador y veo los huevos. ¿Qué haría yo? Agradecerle. Dice Dios: me agradeció por esto. ¿Qué hay en su corazón? ¿Que eres arrachera? Te voy a poner todos los medios para que. Y es como hace rato les decía también a los hermanos en la clase. Digo, es como si yo llegara en estos momentos y de repente ya estamos aquí en la clase y les digo, no le digo a nadie, sino le digo: ay, cómo se me antoja una torta ahorita. Digo, el que tenga entendimiento va a decir: pastor, ¿de qué la quiere? ¿No? Pero es Dios así. Si tú llegas y escuchas a Dios y estás en tu casa y ves que tienes un huevo, pero dices: Señor, gracias, gracias. Y Dios ve en tu corazón y te dice: mira, tú eres agradecido conmigo. Te voy a proveer y te voy a llevar a un restaurante donde todo te paguen en estos momentos. Dale un aplauso al Señor. Y te digo, cuando estamos contentos, yo siempre he dicho a la pastora, de repente llegamos a un lugar y llegamos a comer a algún lugar y regularmente no hay gente y de repente nos sentamos y le digo a la pastora: vamos a poner un negocio de comida, ¿no? ¿No es cierto? Vamos a poner un negocio, porque llegamos a ese lugar y de repente no había nadie y de repente empieza a llegar la gente. Y me acuerdo siempre cuando le digo lo que nos decía el apóstol Jorge: nosotros somos la bendición. Porque Dios es la bendición y Dios está con nosotros. Y donde estamos nosotros, ahí hay bendición. Y él decía: yo cuando llego a un lugar de comida, un restaurante y no hay nadie, de repente llegamos nosotros y empieza a llegar la gente, porque la bendición está ahí. Y yo volteo con la pastora, muchas veces nos volteamos a ver, nada más quedamos viendo y ya nos empezamos a reír y digo: Señor, gracias, gracias. ¿Quieres bendecir a uno de sus hermanos? Si tiene un local de comida, ve y ora por él. Ora por él, por el hermano, ¿ok? Entonces, también Dios nos bendice a través de conocer su naturaleza. Su provisión se basa en quién es Él. Su provisión se basa en quién es Él. Un Dios fiel que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que son en Cristo. Es importante entenderlo. En Cristo. Si estamos alineados a su voluntad, estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, somos más que bendecidos. Entonces necesitamos entender: Dios va a empezar a acelerar las cosas. Dios va a empezar a permitirte que tu casa se empiece a abrir para compartir la palabra. Pero junto con compartir la palabra, también Dios te va a dar los recursos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Acelerar las cosas. El Señor, yo en esos momentos digo: Señor, mi casa en esos momentos la dispongo para que tu obra se pueda cumplir. Para que mis vecinos, mis amigos, mis conocidos empiecen a conocerte. Y entonces en ese momento van a empezar a llegarte y van a llegar con necesidades, Van a llegar con necesidades. Yo me acuerdo en una ocasión con una familia que yo llegué a empezar a compartirle, y un día el hermano llegó y me dijo: es que no tenemos dinero. Yo dije, traía nada más 200 pesos, obviamente cambio para regresarme, ¿no? Porque estaba lejos. Nada más traía un billete de 200, no soy vanagloriando ni nada. Simple y sencillamente en ese momento dije: están pasando por una necesidad. Y yo en ese momento lo primero que pensé es: los 200 pesos no van a resolver su necesidad.
pero se los voy a sembrar. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dios a través de esa bendición empezó a derramar bendición en ellos. A la siguiente semana que llegué con ellos me dijo: pastor, lo que necesitamos Dios lo empezó a proveer. Y hoy empezamos a salir de esas deudas, de esas cosas. Y es cuando dije, ok, porque es cuando te enfrentas a esas situaciones, pero es cuando tú tienes que operar en fe. Tú a lo mejor no tienes en ese momento para darle lo que necesitan, pero como ahora sí que Dios lo que hace es multiplicar lo que tú estás dando. Lo que tú lo que tú das, lo que tú estás sembrando, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios lo está viendo como esa semilla. Es esa semilla que tú estás dando. Y cuando tú las das, Dios en ese momento va a empezar a multiplicar esa semilla y va a empezar a bendecirlos. Y yo me recuerdo que cuando llegué, yo les hablaba, me acuerdo que les hablaba porque yo estaba preocupado. Dije, ¿y cómo le hago? No, yo decía, ¿cómo le hago para poderlos ayudar? Ya, y oraba por ellos, ya toda esa parte, pero Dios se empezó a encargar de eso. Y de la misma forma, cuando Dios te bendice a ti, por eso digo, ay Señor, hay muchos hermanos que llegan y nos bendicen con comida y toda esa parte. Ahora que estamos con lo de Samaritans, hay muchos pastores que llegan con la coordinación y nos dicen, les traemos esto, y órale. Ahora que estamos en la descarga decíamos, híjole, ¿y ahora de dónde nos va a caber tanta carnita? Que decíamos, ¿y ahora dónde vamos? ¿Dónde hacemos hueco, no? Pero llegaban los pastores y nos decían, han entendido esa parte. ¿Por qué? Porque la coordinación estamos trabajando en un propósito. Yo dije, Señor, tú eres fiel y tú nos bendices todo lo que estás haciendo. ¿Ok? ¿Sí? Seguimos porque ya no sé cuánto tiempo llevo. Ok, ya, vamos a ir cerrando. Dependencia, conocer su naturaleza. A través de medios milagrosos, Dios va a empezar a operar de una manera sobrenatural. Tú te quedas sorprendido cuando no te podemos decir de la nada, porque Dios ya lo tiene todo constituido. Tú no lo ves con tus ojos naturales, pero Dios ya lo formó, ya lo creó. Es una de las cosas importantes. Dios, todas nuestras bendiciones ya fueron hechas desde la eternidad para la eternidad. Eso ya lo hizo Dios. Por eso cuando Dios dice que formó, dice que no dijo que hizo, porque Dios ya nos había creado en su corazón antes de la fundación del mundo. Él ya nos había creado, Él ya nos había visualizado. Solamente lo que hizo fue llegar a la tierra, construir toda la tierra. Fíjense cómo es Dios. Dios hizo toda la tierra y todo lo que en ella hay para ti y para mí. Y tú te quedas así de que no. ¿Por qué? Porque dice que hizo todas las cosas y después dice que agarró y dijo, vamos, formemos al hombre, formémoslo. Ya estaba concebido en mi corazón, ahora solamente lo voy a implantar en el lugar que creé para que él esté. Entonces, si tú lo crees y yo lo creo, lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya te concedió, va a empezar a hacer en la tierra. Y entonces necesitamos ¿qué? Entendimiento. Está con la persona que tienes a un lado, pero toca con el hermano y dile, necesitamos entendimiento espiritual. La provisión muchas veces viene en forma de semilla, recursos iniciales. Vamos a recibir recursos iniciales, pero eso es la semilla, no es para que te la comas. ¿Para qué es? Para sembrarla. Si Dios te da un recurso, debes de tener el entendimiento para saber esto para qué es. ¿Para comérmelo? ¿Es para mi alimento o es para sembrarlo? Ese es el entendimiento, porque si te comes la semilla, después ¿de dónde vas a recibir? ¿Ok? ¿Sí o no? Dios va a cambiar tus circunstancias y con esto ya casi prácticamente voy a terminar. Dios puede cambiar toda situación. Como el arroyo de Elías, ¿se acuerdan? Dios lo estaba proveyendo a través de un arroyo, pero después ¿qué sucedió? Se secó. Lo bendijo a través de cuervos, ¿no? ¿Qué hacían los cuervos?
traerle la comida. Fíjense, imagínense ustedes, están en su casa, tienen necesidad, de repente llega un cuervo y empiezan la ventana, pa, 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 pa. Y tú volteas y tú dices, ¿qué? Y de repente te trae un ribeye ahí, en la carne ahí, dices, órales. Bueno, a lo mejor ustedes no lo creen, pero pasó con Elías. Pero ¿qué era lo que hacía Dios? ¿Qué era lo que decía? No es la única forma. ¿Por qué le secaba? ¿Por qué sucedió eso? Porque le dijo, no es la única forma en la que te voy a bendecir. Porque a veces nos quedamos acostumbrados en que es la única forma en la que Dios nos va a bendecir. Y cuando ya nos se acaba eso, porque hay un tiempo, dices, ya Dios no me ama. No, 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 no. Dios te sigue amando, pero hay otra forma, hay otro nivel, hay otro proceso por el cual Dios te está llevando a ese lugar. Dice, ya necesito que partas de este lugar. Necesito, ya te quedaste tiempo ahí, ya te bendije, ya. Ya te bendije muchas veces viniendo a la iglesia, tomando cursos, viniendo a escuchar la palabra, ya. Dice Dios, ahora necesito que pases a otro nivel. Tú dices, ¿cómo? A trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer, Señor? Bueno, yo te he dado talentos para que tú seas maestro. Vámonos. Vamos a trabajar en eso. Yo te he dado los recursos para que tú seas una persona que emprenda. Necesito que te muevas. Entonces es la manera en que Dios nos empieza a hablar. ¿Para qué? Para que podamos entender que Dios nos bendice de diferentes formas. Igual el Señor Jesucristo, ¿qué era lo que hacía? Sanaba de diferentes formas. ¿O sanaba igual siempre? No, porque muchas veces nos acostumbramos. Decimos, es que es esto, esta es la manera en que Dios lo hace. ¿Y si Dios lo quiere hacer de otra forma? ¿Y si Dios te quiere bendecir de otra forma? Tú dices, caray, ¿pero cómo? Bueno, pues necesitamos entendimiento espiritual. Me meto en su voluntad, me meto en esa comunión y empiezo a entender qué es lo que Dios va a hacer. Por eso este año es algo que nosotros necesitamos estar declarando: aceleramiento, pero también sabiduría. Tú eres ese hijo en el cual yo empecé con esta predicación diciéndote, ¿cuántos de ustedes conocen la Fórmula 1? ¿No? Te dije, en la Fórmula 1 vas a más de 300 kilómetros por hora. Pero la persona que va a ir, tiene que ir en ese vehículo, es una persona, si ustedes han visto a los de Fórmula 1, son personas que todo el tiempo se están ejercitando. Son personas que van al gimnasio, porque sufren tanta la presión en el cuello. Ellos sufren presión en el cuello porque van así, que tienen un respaldo, y van toda esta parte. Pero aparte de eso, fíjense, o sea, imagínense, yo de repente digo, cuando yo voy a 100, digo, ya voy muy rápido, y ya digo, tengo que andar fijándome en los saltos y toda esa parte. Imagínense ir al triple. ¿Qué tienen que tener? Sus sentidos agudizados. Porque tienen que saber dónde van a dar vuelta, dónde tienen que frenar, porque dan las vueltas mucho más rápido que tú y yo cuando vamos a dar una vuelta. Pero ¿qué es lo que hacen? Se capacitaron para eso. Entonces, si Dios te ha dado la bendición y este es un año de aceleramiento, también es un año en el cual tú tienes que ser capacitado para que ese bólido en el cual Dios te está proporcionando, tú sepas cómo manejarlo. Tú sepas cómo manejarlo. Van a llegar curvas, van a llegar rectas, donde tú vas a tener que decir, aquí freno, aquí adelanto, aquí esto, aquí el otro, aquí siembro, aquí no siembro, aquí esto, aquí bendigo, aquí no bendigo, porque también el enemigo muchas veces quiere robarte la bendición. Pero para eso necesitamos entendimiento en lo espiritual. Dios puede cambiar nuestras situaciones para entrenarnos a confiar más en Él, no solo en lo que tenemos. La provisión de Dios es algo integral. Y con esto termino. ¿No está Cecia? ¿No está Cecia? Ya se me fue. Bueno, ya se me fue Cecia, pero bueno, vamos a terminar con esto. La provisión es algo integral. ¿Qué significa integral? Que completa, que junta. ¿Y qué es lo que hace? Dios nos va a bendecir en espíritu, en alma y en cuerpo. O sea, todo, yo les dije hace rato, todo lo que proviene, todo lo que hay en lo natural está relacionado
con lo espiritual. Entonces tienes que ver ahora. Todo lo que sucede en tu trabajo tiene un respaldo espiritual, ya sea de Dios o ya sea del enemigo. Porque la misma palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales que influencian a personas o a comunidades para hacerte la vida de cuadritos. Pero cuando tú tienes entendimiento en espiritual, tú sabes contra quién tienes que pelear y tú sabes que tu lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que la lucha la vas a ganar doblando rodillas y confiando en el Señor. ¿Eh? Dice, es algo integral. Puedes ponerte de pie. Como le dije, la provisión de Dios es integral, es espíritu, alma y cuerpo, y es abundante, pero requiere una relación constante con Él, en obediencia, en fe, permitiéndonos ver su fidelidad en todas las áreas de la vida, no solo en lo material. Cuando tú vas, ustedes han visto, o sea, ahora van a llegar y van a decir, ay, ahora voy a ver una carrera de Fórmula 1, ¿no? Porque cuando están en ellos tienen un comunicador. ¿Qué es ese comunicador? Son las personas que están en el centro de control, los que les están dando las instrucciones de qué es lo que viene o quién va delante de ellos. ¿Para qué? Para que sepan si tienen que rebasar, si tienen que acelerar, si en una curva pueden rebasar o no pueden rebasar. Eso también depende de sus sentidos espirituales, bueno, de sus sentidos naturales en este caso. Van acelerando, pero hay alguien que les va dando la instrucción, están escuchando y le dicen, adelántate, vas tanto tiempo, vas, el que va delante de ti te va ganando por tanto. ¿Para qué? ¿Para qué lo está haciendo? Para que acelere. Le está diciendo, el que viene atrás de ti ya está a 2 segundos. Bueno, 2 segundos es una eternidad en la Fórmula 1, ¿no? Va a milésimas. Y te va diciendo, adelántate, acelera. Te va diciendo en el momento en que tienes que tú llegar y hacer un parón, porque se tienen que parar. ¿Para qué? Para cambiar llantas, para que te puedan echar más del dispositivo que tienen ahí ellos. ¿Para qué? Porque te dicen, si tú no tienes un descanso muchas veces, no vas a poder llegar a la meta. Pero en ese aceleramiento, aunque lo creas así sorprendente, en el aceleramiento Dios te da esta paz, Dios te da esa tranquilidad. Tú vas a ir acelerado, pero llega el momento en que lo sobrenatural vas a sentir esa paz, vas a decir, necesito en esos momentos paz y tranquilidad. Y te dice Dios, ok, vas a seguir en el aceleramiento, pero hoy te voy a dar esa paz que necesitas, porque necesito que pases a los pits, como dicen ellos, porque voy a cambiar algo en tu vida en esos momentos, porque necesitas llegar a la meta. Necesitas llegar a la meta. Y lo que ha sucedido hasta ahorita ya te ha desgastado, pero hoy es el tiempo. Vas a descansar, descansa, pero no te quedes ahí, porque va a seguir, porque sigue. Y entonces vas a empezar a entender la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y te voy a pedir en esos momentos algo. Tú ora pidiéndole al Señor sabiduría. Ya el aceleramiento lo está haciendo Dios en tu vida, pero ahora dile, Señor, dame esa sabiduría, dame esa capacidad para ser ese buen conductor. Tú ya me has subido a este bólido y ahora sé, Señor, que tú me estás dando las instrucciones. En estos momentos me estás dando tú las instrucciones para saber qué es lo que yo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, este año un año de provisión, pero esa provisión es con un propósito. Es con un propósito, Señor. Es para saber invertir en tu reino. Señor, se van a abrir casas de paz, pero también, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que tú vas a empezar a dar ideas. Ya las estás dando, Señor, para que hijos tuyos, hijas tuyas empiecen a, Señor, a crear esos negocios, esas empresas.
Tú en estos momentos, Señor, estás dando, Señor, la capacidad que ellos necesitan, Padre. Te voy a pedir una cosa. Quiero que levantes tus manos. Porque dice que la provisión viene del cielo. La provisión viene del cielo. Te voy a pedir que en ese momento digas: Señor, la provisión que yo necesito, la provisión que yo necesito, Padre, en esos momentos, dámela. Dame esa semilla, dame esos recursos, dame esos recursos, Padre, Señor. Pero juntamente con los recursos, dile: dame sabiduría. Dame sabiduría. Sabiduría de lo alto, Padre. Eso es lo que te pedimos, sabiduría de lo alto. Tú te gozaste, Padre, cuando tú entendiste, cuando Salomón entendió que no necesitaba riqueza, sino necesitaba sabiduría. Pero juntamente con la sabiduría, Padre, tú le diste riquezas, le diste provisión. Y en estos momentos declaro, Señor, sobre tu iglesia, una iglesia sabia, una iglesia con entendimiento, Padre. Y juntamente con esa sabiduría, con ese entendimiento, Padre, la provisión que viene de lo alto, Señor, de diferentes formas, Padre, va a empezar a fluir, Señor, en sus vidas, en sus manos, en su familia, en su trabajo, en la iglesia, en su comunidad. Señor, yo sé que tú estás dando los recursos y que tu iglesia, Señor, en estos momentos ha entrado en un aceleramiento, en un proceso en el cual tú vas a bendecir, y tú ya estás bendiciendo, Padre. Te damos gracias, Señor, hoy y siempre, por lo que tú estás haciendo. Ahora quiero que tomes a tu hermano, y ora por provisión, ora por sabiduría. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, oro por mi hermano, Señor, porque en estos momentos he decidido empezar en estos momentos a ponerme en la brecha por él. Ponerme en la brecha por él, Padre, porque tú has puesto en su vida, Señor, un propósito maravilloso, un propósito perfecto. Hay un fin y hay una visión en él. Hay un fin y hay una visión en él y en ella. Y en esos momentos oro para que esa visión y ese fin se cumpla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo declaramos esto hecho, Padre. Este es un año, Señor, de bendición. Este es un año, Padre, de sabiduría, y es un año de aceleramiento para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oramos por nuestras autoridades. Oramos desde la profeta, Señor, la profeta Mariela, la profeta Laura, el apóstol Israel. Oramos por Laura, su hija, Padre. Oramos por Sara, la hija del apóstol, de la profeta, y oramos por Efraín. Oramos por ellos, Padre, para que tú les sigas dando entendimiento, les sigas dando comprensión, Padre, del propósito que tú has diseñado para esta casa, Señor, y que está diseñado para estar conjuntamente integrado en lo que tú estás haciendo, Padre, en toda tu iglesia, en el mundo entero, Padre. Porque, Señor, sabemos que se aproxima el fin, Padre. Se aproxima tu regreso. No sabemos cuándo, Padre, pero está cerca. Pero hoy declaramos que tu iglesia es sabia y entendida, Padre, para gloria y honra tuya. Oramos por cada ministro tuyo, tanto que está en luz a las naciones, Padre, como todos los ministros que están en tu iglesia, Señor, porque somos un solo cuerpo en Cristo, y como cuerpo en Cristo debemos de trabajar conjuntamente y unidos, Señor, porque hay un propósito y un aceleramiento, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, Padre, hoy y siempre, en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ponemos un fuerte aplauso al Señor. Y bueno, vamos a despedir nuestra transmisión el día de hoy. Le damos gloria a Dios por lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros, y por lo que está haciendo también en tu casa, en tu trabajo y en tu familia, para gloria y honra de nuestro Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.